Hola, hoy subiré la tercera ayudantía que tiene que ver con terfilación. Como las otras dos ayudantías, se les va a realizar solo 2 ejercicios con varias preguntas y en el mismo ejercicio van a estar anotadas las fórmulas que deberían saberse para realizarlo. Entonces, en el ejercicio 1 se requiere fabricar un cable de 1.5 milímetros de diámetro utilizando cobre comercial. Se sabe que los diámetros normalizados son 5, 6, 8 y 10 milímetros. El comportamiento del material se puede caracterizar mediante la ecuación de fluencia de 70 más 320 por deformación. La empresa tiene diámetros de entrada de 0.5, de 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se debe reducir la sección solo en 2 etapas, asegurando una velocidad de alimentación de la primera etapa de 130 milímetros partida en segundo, y suponiendo que el trabajo de fricción y redundancia suponen un 63%. Ya. Datos importantes son la ecuación de fluencia, la velocidad y la fricción y redundancia en el 63%. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Para la máxima reducción posible en cada etapa, se aplica la fórmula de el área final es igual a la integral de 0 hasta la deformación del esfuerzo de la derivada de la deformación, y esto tiene que ser igual al esfuerzo equivalente. Sabiendo que el esfuerzo equivalente es 70 más 320 por deformación, se reemplaza en la ecuación desde la integral hasta el lado derecho. Se resuelve, se llega a esto. En este caso se va a tener que resolver con una fórmula que no me acuerdo cómo se llama, pero es la de menos b más menos raíz de 4 de b cuadrado menos 4ac. Ya, y ocupé esa fórmula para determinar la variable 1 y la variable 2, un x1 y un x2 que se van a obtener. En este caso se va a obtener un valor positivo y uno negativo. Nosotros tomamos en cuenta el valor positivo porque así va a existir una deformación. Luego nos da como resultado que para la primera pasada existe una deformación de 1.8. Ahora, reemplazando el 1.8 en la fórmula de acá arriba de la deformación equivalente es igual al logaritmo del diámetro inicial al cuadrado dividido en el diámetro final al cuadrado. En este caso, este diámetro final que sale en la ecuación se tomaría como un diámetro intermedio. ¿Por qué un diámetro intermedio? Porque como es luego de la primera pasada, va a tomarse después este diámetro intermedio como el diámetro final 1. Entonces está el diámetro inicial, el diámetro intermedio y el diámetro final. Esto pasa porque, como dije, este es de la primera pasada y este es de la segunda pasada. Bueno, aplicando la fórmula y despejando el diámetro intermedio, se obtiene un diámetro intermedio de 2.03. Ahora, como los diámetros normalizados
son desde el 5 en adelante y valores superiores, se toma como valor base el diámetro normalizado de 5. Entonces, aplicando la misma fórmula para la segunda pasada. Siendo que en la segunda pasada se toma la deformación 1 obtenida, que sería 1.8. Se aplica. Aquí tuve un error de cálculo, así que puede que en otras partes haya valores que no les concuerdan y pueden preguntarme cualquier cosa. Pero aquí hice la corrección y me da 3.03 en la deformación de la segunda pasada. Aplicando la misma fórmula de la deformación máxima admisible, se tiene que el D0 obtenido es 6.82 milímetros. Para obtener un D final de 1.5 milímetros, necesitamos hacer que el D0, que es el diámetro máximo que admite el proceso, se utilice como un D0 igual a 5 milímetros debido a la empresa, a los requerimientos de empresa. Luego la B pregunta los diámetros más económicos que se pueden emplear en hileras normalizadas a utilizar. Utilizaremos primero un D0 de 5 para la primera pasada. Para la segunda pasada un D0 de 4. Y para la tercera pasada, para el diámetro final obtenido, se pueda obtener un 1.5 milímetros. Ya, entonces, como en esta parte el D0 obtenido es 6.82 milímetros, se debe seleccionar un diámetro máximo del proceso que sea igual a 5 milímetros por la tasa de endurecimiento en el proceso. Digamos, si la tasa de endurecimiento es mayor de la primera pasada, en vez que sea mayor en la segunda pasada, va a haber un problema cuando se quiera generar este perfilado. Entonces, la C, deformación que se producirá en las hileras disponibles y material seleccionado en el proceso B. Primera pasada, como ya dijimos, los diámetros normalizados que vamos a utilizar, únicamente se va a reemplazar el D0 y el D final, o el D final 1, o el D intermedio como yo lo tengo expresado, y se obtiene que la primera deformación es 0.44. Esta deformación de E es menor que la segunda deformación. En la segunda pasada se tiene que utilizar del D0 o el D inicial, no el D obtenido, no 4, sino 5. Porque en este caso sí es acumulativo la deformación. Obteniendo una deformación en la segunda pasada de 2.4. La fuerza de tracción necesaria en cada etapa. La fuerza se obtiene por la ecuación que acabo de resaltar. Reemplazando el área final de la primera pasada, que sería 4, y multiplicado por la ecuación de fluencia que nos dieron y reemplazando la deformación 0.44 porque la deformación 1, se obtiene que la primera fuerza es 2647.64 newtons. La segunda fuerza se ocupa el D final,
que es 1.5, y este valor representa el E acumulado de la segunda etapa. Reemplazando se obtiene una segunda fuerza menor a la primera etapa. La fuerza 2 es 1474.88 newtons. Ahora, para obtener la potencia consumida, como tenemos las fuerzas, necesitamos saber primero la constancia de volumen. Esto se lo deberían saber de memoria. En esta constancia de volúmenes ocupamos los áreas y decimos que las velocidades también van a ser constantes. Sabiendo, bueno, aquí le hice un balance de flujo de velocidades para obtener esta ecuación, que va a ser utilizada para obtener la velocidad. Entonces, la velocidad de la primera pasada es 203.12 milímetros segundos. El V0 es la velocidad de alimentación, en este caso. Siguiendo. Ahora se tiene que obtener la velocidad 2. La velocidad 2 se reemplaza el de 0 que tenemos, que es 4, el de final que necesitamos, y la velocidad anterior que tuvimos, que es 203.12 milímetros. Esta. Se obtiene que la segunda velocidad es 1444.4 milímetros dividido en segundo, siendo esta la velocidad máxima de salida de la segunda etapa. Ahora se aplica la ecuación de potencia, que es fuerza por velocidad. Las fuerzas son las que obtuvimos en el enunciado D. Reemplazando se obtiene que la primera potencia, ya a ver, aquí hubo un cambio de unidades, por eso está así. El 10 elevado a menos 3 es para poder dejarlo en watts. Como la velocidad está en milímetros, necesitamos que esta velocidad pase a ser metros, para que después el sistema quede en unidades de watts. El resultado final da de la primera pasada. La potencia de la primera pasada es 537.78 watts. En la segunda pasada, haciendo el mismo cambio de unidad, se obtiene que la potencia 2 es 2130.31 watts. Ahora, el trabajo mecánico por unidad de volumen. Unidad de volumen es trabajo dividido en volumen, requerido en cada etapa. Se conoce que el trabajo de fricción y redundancia es 63%, el dato que nos dieron al inicio. Sabemos que el trabajo externo es igual al trabajo interno más 0.63 del trabajo interno. El 0.63 reconoce el trabajo de fricción y redundancia. Luego, el trabajo interno. Se aplica la fórmula de trabajo interno. Como nos dicen que es en unidad de volumen, este volumen va a pasar dividiendo en la ecuación y después se resuelve el ejercicio. En la primera pasada, el trabajo interno dividido en volumen es igual a la integral de 0 a 0.44 de la ecuación de fluencia. Se aplican las fórmulas, se despeja y se reemplaza.
se obtiene un primer trabajo interno de la primera pasada de 61.77 megajoules dividido en metros cuadrados. Ahora, el trabajo interno ideal. Se tiene que multiplicar el trabajo interno por 1.63. Esto debido a la ecuación que les comenté acá arriba, del trabajo de fricción. El trabajo interno de la primera pasada es 100,69 megajoules dividido en metros cuadrados. Y ese sería el trabajo interno real. Ahora, en la segunda pasada se aplica la misma fórmula, solo que se ocupa la deformación 1 y deformación 2. En la integral se reemplaza y luego se obtiene un trabajo interno dividido en volumen igual a 1027.83 megajoules dividido en metros cuadrados. Un trabajo interno ideal y después para sacar el real se multiplica por 1.63. Y multiplicándolo da 1675.36 megajoules dividido en metro cuadrado. Ya, ahora el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice: se realiza un proceso de trefilación de 2 etapas sobre latón. El diámetro inicial es de 18 milímetros. Y la velocidad de alimentación de la primera etapa es de 0,15 metros dividido en segundo. Considerando que el material tiene comportamiento rígido, plástico, con endurecimiento por deformación lineal, se puede caracterizar mediante la ecuación y es igual a 400 más 900i. Ya, los datos. Nos pidieron que sean 2 etapas. Nos dijeron que el D inicial es 18 milímetros, un B de alimentación de la primera etapa de 0,15 y el esfuerzo de fluencia de 400 más 90 por deformación. Ya, se aplica la misma fórmula que hicimos en el ítem A del ejercicio anterior. Utilizando la ecuación de fluencia, se reemplaza en la integral y se iguala a la ecuación de fluencia. Se obtiene esta ecuación y nos da como resultado de la primera etapa una deformación de 1.11. Luego, para la segunda etapa, se reemplaza en el sistema y se obtiene una deformación de 2.19. Ahora, aplicando la fórmula de la deformación equivalente es igual al logaritmo de el diámetro inicial al cuadrado dividido en el diámetro final al cuadrado. Se saca primero el diámetro intermedio. Se reemplaza el 1.11 es igual al logaritmo de 18 al cuadrado dividido en el diámetro intermedio al cuadrado. Se despeja el diámetro intermedio y se obtiene un diámetro de 10.34 milímetros. Este es el diámetro máximo que puede llegar a reducirse. Ahora, para el diámetro final, se obtiene, aplicando la misma fórmula, se obtiene 6.02 milímetros. Si ya, la máxima reducción
es el porcentaje de reducción es igual al valor inicial, que sería 18, nuestro D0, menos D intermedio que obtuvimos, dividido en el diámetro 0. En el caso de en la segunda reducción, sería D0 menos D final dividido en D0. La reducción de la primera etapa da 42.55 y la reducción de la segunda etapa da 66.55. Ahora, calcular el mínimo diámetro de salida en cada etapa. Para que el sistema tenga una tasa de endurecimiento simétrico, sabemos que nuestro D0 o el D inicial es igual a 18. Y sabemos que el D final al que va a llegar es igual a 6 milímetros. Existe, por ende, una diferencia de D de 12 milímetros. Se recomendaría entonces que el D intermedio sea 18 menos 6, o sea 12, para que nuestro D final sea igual a 6 y tenga un endurecimiento, una tasa de endurecimiento simétrica. Ya, como nuestro D intermedio que obtuvimos dio 10,34, sabemos que su máxima reducción puede ser de 18 a 10, o sea, de 8 milímetros, y nosotros necesitamos que sea de 6 milímetros. Aquí lo puse. Para que la tasa de endurecimiento sea simétrica, se debe realizar que una diferencia de D sea igual a 6. Aquí se reemplazó, como les dije antes, el D0 es igual a 18. El D intermedio que nosotros concluimos que necesitábamos era 12 y el D final es 6 milímetros. Se vuelve a calcular ahora con los datos de deformación para la primera y segunda etapa. Recuerden que la segunda etapa es acumulativa. Se obtiene una deformación en la primera pasada de 0,89 y en la segunda pasada de 2,19. Calcular la velocidad en metros dividido en segundos a la salida de cada etapa. Por constancia de volumen se tiene que nuestra área inicial tiene que ser igual a nuestra área final y que nuestra velocidad inicial tiene que ser igual a la velocidad final. Ahora bien, al aplicar esta fórmula, a nosotros nos dieron como velocidad de alimentación .15 metros por segundo. Necesitamos que esté en milímetros por segundo. Por eso en esta ecuación quedó en 150 milímetros por segundo. Se hizo una transformación de unidades para que quede así. La primera velocidad final es 0,33 milímetros segundos, siendo esta la velocidad máxima de salida de la primera etapa. Y la velocidad máxima de salida de la segunda etapa es 1,32 milímetros segundos. Ahora, para la D, obtener la potencia consumida en cada etapa. La potencia va a ser igual al esfuerzo de fluencia por el área y por la velocidad. En este caso, se aplica la fórmula para la potencia 1, donde todavía no se reemplaza la deformación. El área que nosotros ocupamos, esto es el de intermedio. Ahora, reemplazando la deformación de 0,81 que se obtuvo en el cálculo anterior, se llega a una potencia
de 17.64 newtons por metro dividido en segundo. Que esto, el newton por metro dividido en segundo, es igual a watts. Entre los cálculos hubieron varias transformaciones de unidades para llegar a newtons metros partido en segundo. Por eso tienen que igual tener ojo con eso, o si no el resultado final puede que les cambie. Ya. Ahora, para la segunda pasada, la potencia, reemplazando la deformación en la segunda pasada de 2.19, da como resultado una potencia de 22.27 watts. Para obtener la fuerza necesaria para realizar el proceso, se aplica la fórmula de fuerza es igual al área final por la deformación de fluencia, por el esfuerzo de fluencia. De intermedio, el esfuerzo 1. Aplicando, da como resultado 53.48 kilonewtons. Ya, ahora este es el de final. Nuestra deformación 2. Y nuestra fuerza 2 es igual a 16.88 kilonewtons. El trabajo realizado en el proceso. El trabajo interno está representado por el volumen de la integral de 0 a la deformación 1 del esfuerzo de fluencia. Ya, en este caso vamos a dejar de incógnita la L, porque no la tenemos. ¿Cuál es el largo final? Dejémoslo por separado. Entonces, el W interno dividido en L, que es la longitud, es igual al área y se aplica de 0 a 2.19. Como es el trabajo total, vamos a tomar el 2.19, que es la deformación 2. Se toma el de intermedio y se obtiene que nuestro trabajo interno dividido en la longitud es igual a 123.48 kilojoules dividido en metro. Ahora el ítem H. Para obtener la fuerza necesaria para realizar el proceso considerando los efectos de fricción y distorsión. El W externo es igual a la fuerza por la distancia. Y sabiendo que la fuerza es igual al trabajo externo dividido en la distancia, sabemos que el trabajo externo que obtuvimos, que es 220, a ver, creo que se me olvidó anotar algo. A ver, el trabajo real es igual al trabajo interno más el trabajo de fricción más el trabajo de redundancia. También se tiene que el trabajo real es igual al trabajo interno menos la constante n. Dividido en la constante. Como el trabajo interno que tenemos está en kilojoules dividido en metro, porque es un trabajo interno dividido en la longitud. Si este fuera el trabajo interno real, que lo vamos a multiplicar por 1 metro para eliminarle el factor de metro,
y la constante n debe ser 0,55. Esto es debido al libro. Se tiene que 123,48 dividido en 0,55 es igual a, si mis cálculos salieron bien, 224,51, que es el valor que tenemos aquí. Ya, esto dividido en los 12 milímetros, que es la distancia, y lo necesitamos ahora en metro, así que se va a hacer cambio de unidad. Milímetros se van, queda el valor en metro. Da que la fuerza es igual a 18.709,16 kilonewtons. Eso sería el final de la tercera ayudantía.